Hola, un saludo a todos, alumnos de filosofía del curso de Seminario de Fenomenología Filosófica. Vamos a comenzar en el bloque 2, la fenomenología de Husserl como un proyecto filosófico. Y para esto se me ha ocurrido a bien subir el siguiente video que podrá servir como pautas de línea para comprender esta temática. Quizás como introducción es importante contextualizar, como lo hemos hecho en el bloque 1, y enseguida vamos a dar algunos planteamientos sobre el psicologismo y la ciencia del momento en que Husserl está viviendo y que del que va a hacer algunas objeciones, y comprendiendo estas objeciones nosotros comprenderemos mejor el principio y la fundamentación de la fenomenología, es decir, cómo inicia, cómo se construye, cómo objeta, en qué momento histórico se inserta. Y bueno, resulta importante reconocer ya para introducirnos que dentro del marco contextual de la época, la determinación teórica del momento, me refiero a esa que señala Tatar Keswick, cuando dice que hacia el año 1880 se había generalizado la actitud cientista positivista, que podríamos caracterizarla con tres rasgos principales. Primero, que el culto a los hechos, en el sentido de las ciencias prácticas, en segundo lugar el papel que se atribuye a la psicología como ciencia, pues se confía en que la psicología ofrezca la base teórica de las ciencias, que sea además la teoría de cualquier praxis de conocimiento, y tercero, una creciente negación del papel y sentido de la filosofía tradicional, en el que se pensaba que la filosofía debía limitarse tan solo a la teoría y a la metodología de la ciencia. Esto porque la ciencia es la única que ofrece contenidos científicos. En este marco, el realismo de la perspectiva positivista estaba en consonancia con la idea biológica del hombre, y allí se pretendía su reducción y explicación. Por lo tanto, la razón humana es considerada un instrumento más de la selección natural, es decir, la razón no es sino un mecanismo más de adaptación a la naturaleza, un hecho más seleccionado en la lucha por la sobrevivencia. Con esto, la razón era relegada desde un carácter subjetivo de la consideración de los factores personales y simbólicos, más allá de cualquier recurso del yo, del individuo mismo, del significado humano, como perdiendo quizás estas propiedades que se venían manejando en la filosofía tradicional. Así que lo único que cuenta para estas ciencias del momento son los hechos, es decir, las realidades susceptibles de una observación colectiva, de un acuerdo universal. Con lo anterior, el positivismo científico pretendió tomar a su cargo el porvenir total de la humanidad y su progreso, y exigirá que todo conocimiento, si pretende serlo, se vea sometido a su método como modelo para obtener el conocimiento verdadero. En este contexto, Husserl se encuentra en contra de esta tendencia cientista, y a la par con otras corrientes que objetan tal postura, intentará evidenciar los errores de tal concepción de la realidad. Como posturas reaccionarias, por mencionar, se encuentran, por ejemplo, la de Poincaré y Durkheim, quienes intentan mostrar las limitaciones de la ciencia, sobre todo ese carácter relativo, convencional de los hechos y ese carácter relativo y convencional de las leyes científicas. Para estos, la ciencia no es absoluta, sino que es cuestión de convenciones, es decir, son los científicos quienes deciden, por medio de un acuerdo, una convención, en torno a un carácter científico de algo, o quienes deciden la formulación sobre los hechos para que algo pueda ser considerado como ley o no. Otra corriente contra la postura de la época, dirigida sobre todo contra las pretensiones del psicologismo, es la que surge en Alemania. Me refiero a la crítica de Dilthey, quien retracta que desde la psicología psicofisiológica se pueda explicar el espíritu humano. Para este autor es necesario considerar lo humano, que no está compuesto de sensaciones, sino de significados. Esto también explica al hombre, dice Dilthey. Y el psicologismo, las ciencias de hechos, parece que no alcanzan a explicarlo. Y la tercera objeción considerable se encuentra en Brentano, quien con su concepto de intencionalidad
va a decir que la psicología no puede mostrar ese carácter irreductible del humano, intentando explicarlo desde el método científico natural. Para Brentano, la intencionalidad consta de tres momentos: el de la percepción, que es entendida como algo que es representado en la conciencia; el juicio, que se decanta a favor o negación de la existencia de algo, y nosotros afirmamos o negamos algo. Y en Brentano es importante observar que cuando afirmamos o negamos algo nos referimos a la existencia y no tanto al predicamento que pudiéramos hacer de la cosa. Y un tercer momento de esta conciencia es la estima. Para Brentano, el objeto, el sujeto delante del objeto, también hay una condición de afección o sentimiento que se da entre este sujeto y esta cosa puesta ahí. En este sentido, la ciencia del psicologismo no puede abarcar la complejidad de la conciencia, pues vista así es más que un hecho psicofisiológico, es decir, la conciencia no puede ser reducida a un mero hecho psicofísico. Digamos que la fenomenología es un cuarto intento por detractar los fundamentos del positivismo, de los cuales el psicologismo se había apropiado. Así, Husserl, en las investigaciones lógicas que se halla enseñando en Göttingen en ese momento, intentará extraer las refutaciones del psicologismo, es decir, intentará replantear o rechazar los fundamentos explicativos de esta ciencia que se encuentra en boga. Por lo pronto voy a dejar aquí este video de introducción y enseguida elaboraré otro ya de los fundamentos, de las objeciones que Husserl hace netamente con una presentación del rechazo al psicologismo.